Hola, les habla Ana Victoria Perdomo, profesora de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Continuamos con el tema 8, la terminación del contrato de trabajo. Vimos la terminación del contrato de trabajo por mutuo disenso o voluntad de las partes y las causas ajenas a la voluntad de las partes. Vamos a continuar con la terminación de la relación de trabajo por voluntad unilateral de las partes. Será despido si es voluntad unilateral del patrono y será retiro si es voluntad unilateral del trabajador. De acuerdo con el artículo 77 del decreto ley, se entenderá por despido la manifestación de voluntad unilateral del patrono de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores. Es decir, es una declaración de voluntad unilateral por la cual el patrono expresa y concreta su propósito de extinguir el vínculo jurídico que lo une con el trabajador a su servicio. El despido será injustificado cuando se realiza sin que el trabajador haya incurrido en causal que lo justifique. No existen razones, motivos para el despido. Si el trabajador decide no solicitar el reenganche, el patrono deberá pagar la indemnización equivalente a las prestaciones sociales de conformidad con lo establecido en el artículo 92 del decreto ley. Y será despido justificado cuando el trabajador incurre en una de las causales de despido contenidas en el artículo 79 del decreto ley. Vamos a conocer las causas que justifican el despido. De acuerdo con el artículo 79 del decreto ley, serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador: falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo. Rafael Alfonso Guzmán explica que el vocablo corresponde a la idea de rectitud, de integridad, de honestidad. En consecuencia, tiene un amplio alcance las obligaciones que forman el contenido ético del contrato de trabajo. Puede también considerarse como expresión de la falta de buena fe exigida en todos los contratos. Desde el hurto o aprovechamiento de los bienes de la empresa hasta la inducción o error sobre las cualidades del trabajador serían ejemplos de la falta de probidad. También el abuso de confianza, la competencia desleal, la revelación de secretos, la apropiación indebida, la violación de las leyes penales dentro y fuera de la empresa, en materia extraña o concerniente a ella, y toda forma de fraude que comprenda la astucia, maquinación, mentira, falsificación de libros o productos, falso testimonio, ocultación de hechos que el patrono debería conocer y que el trabajador utiliza en provecho propio o en perjuicio de terceros. La conducta inmoral son aquellos hechos contra los principios que rigen la sana razón, comunes a todos los hombres, cualquiera que sean los credos religiosos. Lo inmoral, lo que se opone a la moral, a las buenas costumbres. Lo moral es lo recto, lo íntegro, lo honrado, lo probo. Tiene una aceptación mucho más amplia que la que ordinariamente se supone, pues lo inmoral no se reduce a la sola categoría de faltas contra el pudor o la decencia mediante gestos o palabras generalmente estimados como obscenos. Sin embargo, es preciso reconocer que esta última aceptación es la más corriente invocada por la norma, a pesar de que tan inmoral es el robo de los bienes de la empresa o del trabajador como la corrupción, la seducción o la prostitución. Para Rafael Caldera, se debería excluir la fiscalización de la conducta del trabajador fuera de su trabajo, pero hay que hacer una salvedad. Cuando esa conducta repercute sobre la prestación del trabajo, como sería el caso de un cajero de banco que se dedique a juegos de bolsa o de un piloto que se entregue a excesos en su vida privada, en estos casos se podría comprometer el prestigio de la empresa o la seguridad de las personas y cosas. Es evidente que el trabajador debe mantener una conducta que no sea manifiestamente contraria a las finalidades que deben ser perseguidas con su prestación de servicio. De hacerlo, sería una falta grave a las obligaciones previstas en el contrato de trabajo. Vías de hecho salvo legítima defensa. Rafael Alfonso Guzmán explica una manifestación de la justicia por la propia mano. Está tipificada por la agresión de obra a la persona de su patrono o compañeros de trabajo o viceversa.
Esta expresión tiene un significado más restringido que la injuria, en virtud de que ésta supone todo acto irregular, contrario a derecho, imputable a una de las partes del contrato de trabajo y susceptible, sea por su naturaleza o por sus particulares circunstancias que lo rodean, de implicar un agravio a la seguridad, honor o intereses del otro contratante o de su familia. Es decir, son acciones violentas contra el patrono y sus compañeros. Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono, a sus representantes o los miembros de su familia que vivan con él. Afirma Guillermo Cabanellas que la injuria laboral es todo acto o dicho contrario a la razón y justicia capaz de perturbar el orden y la armonía indispensables para el mejor desenvolvimiento de las relaciones entre el patrono y el trabajador. La injuria consta de un aspecto objetivo que presupone un acto irregular contrario a derecho, imputable a una de las partes del contrato de trabajo y susceptibles por su naturaleza o por los particulares circunstancias que lo rodean de implicar un agravio para la seguridad, honor o intereses de otro contratante o de su familia. Y el aspecto subjetivo, donde una de las partes contratantes se ve afectada por la sucesión de actos que lo agravian en forma intolerante, hasta el punto de llevarla a exteriorizar su voluntad de disolver el contrato de trabajo. Para Rafael Alfonso Guzmán, injuria es todo acto irregular, contrario a derecho, imputable a una de las partes del contrato de trabajo y susceptible de implicar un agravio a la seguridad, honor o interés del otro contratante o de su familia. Se confunde con el lenguaje común como el insulto o la ofensa de palabra. La injuria es deshonrar o desacreditar a otra persona. Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la seguridad o higiene del trabajo. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo. Rafael Alfonso Guzmán señala que estas dos causales son expresiones de la culpa contractual del trabajador capaces de engendrar, además de la ruptura del contrato, responsabilidad de su parte por el perjuicio causado. Ambos casos representan una conducta ilícita del trabajador por su acción u omisión intencional, dolo propiamente dicho, o negligencia o imprudencia, culpa en sentido estricto, en la seguridad o higiene en el trabajo. Inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes. De acuerdo con el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 37, la inasistencia injustificada al trabajo supone la falta sin motivo del trabajador durante 3 días hábiles en el periodo de un mes. No se exige que las faltas hayan ocurrido dentro de un determinado mes de calendario, sino dentro de un término contado entre la fecha de la primera inasistencia y el día de igual fecha del siguiente mes, según lo establecido en el Código Civil. Por ejemplo, sería desde el 28 de junio al 28 de julio. Si la inasistencia es justificada o no es cuestión de hecho. Toca al juez apreciar y el trabajador deberá probar los motivos que justifican la inasistencia. El referido artículo 37 del reglamento indica que con el objeto de enervar eventuales medidas disciplinarias, el trabajador deberá notificar a su empleador dentro de los 2 días hábiles siguientes la causa que justifique su inasistencia al trabajo. Por favor, no notifiquen con mensajes textos, deben comunicarse con su supervisor inmediato o su patrono y explicar el motivo de su falta. Según el artículo 79 del Decreto Ley, la enfermedad del trabajador se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las maquinarias, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la empresa, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias. Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. Según Rafael Alfonso Guzmán, es una manifestación de la falta de fidelidad del trabajador hacia el patrono o, en otras palabras, implica una violación de la buena fe entre contratantes. El fundamento de dicha prohibición puede también hallarse en una amplia concepción del deber de probidad, que, como explicamos, comprende la obligación de fidelidad. Incurre en esta falta el trabajador que en razón de la vinculación laboral, enterado de los secretos de manufactura, fabricación o procedimientos de la empresa, los divulga en provecho propio o de terceros con perjuicio de los intereses del patrono.
Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. Era imposible que el artículo indicara con detalle todas las faltas que podría cometer el trabajador vigente en la relación laboral. Las causas contenidas en el artículo 79 del decreto ley son genéricas y lo ratifica el mismo artículo al indicar que será causal de despido la falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. De manera que en cada uno de los contratos se podría detallar las obligaciones del trabajador. El incumplimiento de todas o alguna de ellas, dependiendo del tipo de contrato, será una falta grave y ello podría expresarse en el contrato. Por su parte, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 38 prevé que el incumplimiento reiterado del horario de trabajo será estimado causal de despido justificado, ser una falta grave a las obligaciones que le impone la relación de trabajo. Se entenderá por incumplimiento reiterado del horario de trabajo su inobservancia en 4 oportunidades por lo menos en el lapso de un mes. Abandono del trabajo. Se entiende por abandonos, de acuerdo con el mismo artículo, la salida intempestiva e injustificada del trabajador durante las horas de trabajo del sitio de la faena sin permiso del patrono o de quien a éste represente. Al presentarse una emergencia, el trabajador debe notificar al patrono o a su supervisor inmediato y luego acudir a su emergencia. La negativa a trabajar en las faenas a que ha sido destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la ley. No se considerará abandono de trabajo la negativa del trabajador a realizar una labor que entrañe un peligro inminente y grave para la vida o salud del trabajador. La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador que tuviera a su cargo alguna faena o máquina, cuando esa falta signifique una perturbación en la marcha del resto de la ejecución de la obra, de manera que el resto de los otros trabajadores estén a la espera de su compañero para ejecutar sus labores habituales. Acoso laboral. Es el hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma recurrente y continuada por el patrono o su representante o un trabajador o un grupo de trabajadores que atente contra la dignidad o la integridad biopsicosocial de un trabajador o un grupo de trabajadores, perturbando el ejercicio de sus labores y poniendo en peligro su trabajo o degradando las condiciones de ambiente laboral. La repetición de la conducta es un requisito indispensable para que se considere que el trabajador es víctima de acoso. Los comportamientos clásicos de hostigamiento laboral son aislamiento de la víctima, dificultándole su labor con la encomienda de un exceso de trabajo o de funciones superiores a la competencia exigible para su desarrollo o de tareas de nivel inferior al suyo. Trato desigual frente a sus compañeros. Desacreditación de su reputación personal o laboral con la única finalidad de provocar una situación límite que lleve a desistir de sus derechos profesionales y la propia relación de trabajo. Acoso sexual. Es el hostigamiento o conducta no deseada y no solicitada de naturaleza sexual, ejercida de forma aislada o mediante una serie de incidentes por el patrón o sus representantes contra el trabajador, con el objeto de afectar su estabilidad laboral o de dar, mantener o quitar algún beneficio derivado de la relación de trabajo. El acoso constituye una serie de agresiones que pueden ir desde las molestias hasta serios abusos y tiene la finalidad de intentar desencadenar una actividad sexual afectando la dignidad de la víctima. El típico acoso es el contacto físico indeseado entre compañeros de trabajo, pero además engloba los comentarios lascivos, discusiones sobre superioridad de sexo, las bromas sexuales, los favores sexuales para conseguir otro estatus laboral, etc. El acoso fuera del lugar de trabajo también está considerado otra forma de acoso sexual. Tanto en el acoso laboral como sexual se producen de forma sistemática y recurrente durante el tiempo prolongado. Una situación de acoso muy prolongada en el tiempo, además de enfermedades o problemas psicológicos, puede desembocar en situaciones extremas como el suicidio de la víctima. ¿Alguna pregunta, duda? Recuerda que se encuentra disponible el foro de dudas e inquietudes del tema 8 en el aula virtual. Vamos a descansar unos minutos y continuamos con el tema 8. Gracias por su atención.